vamos a abordar el tema que nos corresponde, que es el área de un triángulo. ¿Listo? Entonces, el área de un triángulo la vamos a abordar desde dos fórmulas. ¿Listo? Hay más, hay cuatro formas distintas de calcular el área de un triángulo. Sin embargo, por ahora vamos a abordar las dos primeras. Ustedes pueden verificar, en el libro están las cuatro fórmulas. Entonces, por si lo requerimos de manera informativa, de todas maneras vamos a abordar dos. ¿Listo? Entonces, la primera es cuando, entonces la primera fórmula es cuando conocemos la medida de la base y de la altura del triángulo. Entonces, cuando conocemos la medida de la base, recordemos que un triángulo lo tenemos de esta forma, ¿sí? O de esta forma, ¿sí? En cualquier, o de esa forma. Entonces vamos a encontrarnos que cualquier lado puede ser la base, ¿listo? Cualquier lado puede ser la base. Entonces, la base vamos a identificar directamente que es un lado. Pero la altura no es otro lado. Usualmente tenemos de pronto la concepción de que, por ejemplo, si esta es la base, esta es la altura, ¿sí? Y no necesariamente sucede eso. La altura, voy a definirla, ¿listo? Entonces ay, por Dios, un segundo. La altura la voy a definir en este momento. Entonces, es un trazo o un segmento de recta, una línea que une que une, que une un lado con el vértice opuesto, formando ángulos de 90 grados. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que una altura, por ejemplo, en este segundo triángulo, va a ser la línea que va a unir este lado, que es la base, con el vértice opuesto. ¿Cuál es el vértice opuesto? El que está al otro lado. Entonces, aquí tenemos el vértice opuesto. Entonces dice que la altura es la que me une este lado con este punto, formando ángulos acá de 90 grados. Esa es la altura. ¿Listo? Esta va a ser la altura, formando ángulos de 90 grados. ¿Listo? Este ángulo que se forma acá es de 90 grados. Une el vértice opuesto con el lado. Ahí tendríamos la altura. En este triángulo, por ejemplo, la altura vendría trazándose por este lado, formando ángulos de 90 grados en ambos lados y uniendo el vértice opuesto con el lado. Cualquier triángulo tiene tres alturas. Entonces, por ejemplo, ahí yo dibujé una, ¿sí? En ese triángulo, ahí he dibujado una altura, pero otra altura podría ser la que une este lado con este, formando un ángulo de 90 grados, que, bueno, supongo que aparentemente este tiene 90 grados, entonces sería esta misma línea de acá. Ahí va otra altura. Y la tercera altura sería la que une este lado, este lado, perdón, con el vértice opuesto, que sería la que se va formando acá. Quizá en este sea más fácil de ver. Entonces, las alturas entonces forman ángulos de 90 grados. Voy a dibujar un triángulo que no sea rectángulo para que nos pueda servir de ejemplo. Voy a quitar este. Entonces, por ejemplo, ese triángulo no es rectángulo. ¿Listo? Es decir, que no tiene un ángulo de 90 grados. Alturas. Entonces dice que la que une este vértice con el lado opuesto y forma ángulos de 90 grados. Ahí está. Una altura. Otra altura, la que une, por ejemplo, este vértice con el lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto? Este. Entonces usted se da cuenta que si yo trazo una recta que forme ángulos de 90 grados sobre esta línea, nunca va a tocar este punto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Prolongamos, o sea, alargamos esta línea y por acá donde se unen,
Entonces, fíjense que acá sí podemos formar un ángulo de 90 grados. Ahí tenemos otra altura, entonces tenemos una altura acá, otra altura aquí en color rojo. Nos falta la que une este lado de acá, el más cortico, con el vértice opuesto. Entonces, ahí pasa lo mismo. Para formar un ángulo de 90 grados, entonces tenemos que prolongarla. Entonces la prolongamos, esta línea la prolongamos y trazamos el ángulo de 90 grados. Ahí tenemos la otra altura. Entonces, cualquier triángulo va a tener tres alturas en diferentes posiciones. ¿Listo? Entonces, aquí teníamos una altura 1, una altura 2, una altura 3. Cualquiera nos sirve para aplicar esta fórmula. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la base debe ser el lado opuesto a la altura. ¿Sí? Usualmente nosotros empezamos a trabajar con triángulos rectángulos. Entonces decimos que esta es la base y esta es la altura. Y en los triángulos rectángulos eso es cierto, porque aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces estaría bien. Pero si es un triángulo como este, entonces tenemos la base y la altura no es la medida de uno de los lados, sino es la distancia que hay entre la base y el vértice opuesto a partir de una recta de un segmento de 90 grados. Es la altura, ¿listo? Para dibujarla. Y la base ya sabemos cuál es un lado. Entonces, ahora sí, la fórmula. Tenemos que el área de un triángulo, cuando conocemos la base y la altura, es base por altura entre 2. Esa va a ser nuestra fórmula. ¿Listo? ¿Por qué eso? Porque resulta que un triángulo, si ustedes se dan cuenta, y si partimos de un rectángulo, ¿sí? Un triángulo va a ser siempre, por ejemplo, ahí. La zona azul tiene la misma área que la zona blanca. ¿Sí? Un triángulo siempre va a ser la mitad de un rectángulo que está formado con la misma base y la misma altura. Entonces recordemos que el área del rectángulo es base por altura o también largo por ancho, ¿sí? Entonces si el triángulo es la mitad, por eso se divide entre 2, porque es la mitad y eso se cumple en cualquier triángulo. ¿Listo? Entonces teníamos que esa es nuestra fórmula. Para utilizarla, entonces pues directamente lo que hacemos es multiplicar y dividir. Entonces, fíjense que ahí, segundo borro esto, supongamos que tengo un triángulo, ¿sí? Tengo ese triángulo, donde la base mide 10 metros y entonces la altura es de 4 metros. ¿Cuál es el área de ese triángulo? Entonces directamente pasamos a reemplazar. Entonces la base dijimos que era 10 metros. ¿Listo? La altura es 4 metros, entonces multiplicamos y dividimos entre 2. Entonces, esta multiplicación, si usted se da cuenta, 10 por 40 daría, 10 por 4 daría 40. Metros por metros, que harían metros cuadrados, entre 2. Y el resultado final, entonces, vendría siendo la división. 40 entre 2 sería 20 metros cuadrados. El área siempre se va a medir en unidades cuadradas. Entonces, aquí yo utilicé metros cuadrados, que corresponde a la misma medida con la que se inició. Si acá fuera en centímetros, entonces sería centímetros cuadrados. Si fuera kilómetros, kilómetros cuadrados. ¿Listo? Esa es la primera fórmula. El segundo caso es cuando conocemos la medida de los tres lados. ¿Listo? Entonces, si conocemos la medida de los tres lados, pero no conocemos la altura, podemos aplicar esta fórmula. Entonces, la fórmula es la siguiente. Entonces, dice que el área es la raíz cuadrada, espero que me alcance, de multiplicar el semiperímetro por el semiperímetro menos el lado A por el semiperímetro menos el lado B por el semiperímetro, ay por Dios, el semiperímetro menos el lado C. ¿Listo? ¿Qué es el semiperímetro? El semiperímetro es calcular el perímetro de la figura y dividirlo entre 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa todo eso? S, vimos que es semiperímetro. A, B y C son los lados del triángulo. Del triángulo. P es el perímetro. Recordemos que el perímetro es sumar sus tres lados directamente. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a anotarla acá la fórmula también para tenerlas todas presentes. El perímetro es A más B más C. Por tanto, el semiperímetro sería A más B más C y el resultado lo dividimos entre 2.
y A es el área o superficie. ¿Listo? A mayúscula es área o superficie. ¿Listo? Entonces, esta fórmula que acabamos de nombrar acá es conocida como la fórmula de Herón. ¿Listo? Que es la que se utiliza para calcular el área en cualquier triángulo, esto sirve para cualquier triángulo, cuando tenemos la medida de sus tres lados. Entonces, por ejemplo, vamos a resolver de una vez un ejemplo. Tenemos un triángulo, ¿listo? De este triángulo sabemos que este lado mide, por ejemplo, digamos que mide 12 centímetros, este de acá mide 10 centímetros, y este de acá entonces mide 20 centímetros, ¿listo? Entonces, por ejemplo, tenemos ese triángulo. ¿Cómo vamos a hacer uso? Pues primero lo primero que hacemos, entonces, lo primero es identificar que los lados estén en la misma escala. Es decir, que tengan la misma unidad de medida. La misma unidad de medida. No sé qué escribir. De medida. Eso quiere decir que si uno está en centímetros, que todos estén en centímetros, que todos tengan la misma unidad de medición. Entonces, todos en centímetros, o todos son metros, o todos en kilómetros, o todos en la misma unidad de medida. Después de eso, entonces lo que hacemos después es sumar sus lados para calcular el perímetro. Entonces, calcular el perímetro. ¿Listo? Entonces vamos a calcular el perímetro. El perímetro de este triángulo perímetro es, ya sabemos, la suma de sus tres lados, ¿cierto? Entonces el perímetro sería A, no les colocamos nombre, coloquémosles nombres, A, B y C, ¿listo? Cualquiera puede ser A, cualquiera puede ser B o C, ¿listo? Entonces A es 12 centímetros, entonces 12 centímetros, B es 10 centímetros y C es 20 centímetros. O sea que el perímetro sería la suma de esos datos. 12 más 42 10 más 20 centímetros. que nos daría 42 40. centímetros. Ahí tenemos el perímetro. ¿Listo? Después de calcular el perímetro, lo que hacemos es calcular el semiperímetro. O sea, cuando vamos a calcular el semiperímetro, lo que hacemos directamente es dividir el perímetro entre dos. Y Sería recordemos que 21. exacto. Entonces, semiperímetro es perímetro entre 2, o sea que es 42 centímetros dividido 2. Entonces, el semiperímetro es 21 centímetros. ¿Listo? Lo acabamos de calcular. Ya tenemos el valor de S. Luego, ¿listo? Luego, entonces, para finalizar, lo que hacemos es aplicar la fórmula de Herón, aplicar la fórmula, y se acabó. Entonces, esa aplicación de la fórmula la voy a hacer acá a la izquierda. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí presente, voy a hacerla acá a la izquierda. Entonces, la fórmula dice que el área de ese triángulo es semiperímetro por semiperímetro menos A por semiperímetro menos B por semiperímetro menos C. ¿Listo? Y como ya tenemos todos los valores, es cuestión de reemplazar. Entonces, el área es la raíz. Ahorita hago el símbolo de la raíz, ¿listo? Semiperímetro, dijimos que era 21 centímetros. Entonces, 21 centímetros. Ese es el semiperímetro. Ahora, semiperímetro menos A, o sea, 21 centímetros, menos A, que es 12 centímetros. Por semiperímetro menos B, o sea, semiperímetro otra vez, que es 21, menos B dijimos que era 10, creo que esa línea me va a tocar borrarla. Esta flecha me toca quitarla. Ahorita la hago mejor. Y me falta la última, que es el semiperímetro, menos C, y ahora sí hago el símbolo de la raíz. ¿Listo? Ahí tendríamos la expresión.
Se ve una operación gigante, pero créanme que no es tan larga, porque fíjense que lo que está dentro son solamente restas y multiplicaciones. Entonces vamos a hacer eso. Primero las restas. Recuerden que primero se resuelve lo que está dentro de los paréntesis. Entonces aquí me quedaría 21 centímetros, que no hay nada dentro del paréntesis, no le hago nada. Aquí me quedaría 21 menos 12, esa resta da 9. Entonces, 9 centímetros ahora hago la siguiente, 21 menos 10, eso me daría 11. 11 centímetros y aquí 21 menos 20. Entonces nos daría 1 centímetro, ¿sí? Ahora lo que debo hacer es esa multiplicación. Primero voy a hacer la multiplicación con los números, ¿listo? Entonces, 21 por 9. Entonces, 21 por 9, 9 por 1, 9, y 9 por 2, 18. Entonces, 189. 189 ahora lo multiplico por 11. Entonces, por 11. Entonces, tenemos que es 9, 9 y 8, 17, llevo una, 10, llevo una, 2079. Y eso lo multiplico por 1, entonces queda el mismo 2079. Entonces, 2079. Fíjense que ahí lo que hice fue multiplicar 21 por 9 por 11 por 1. Y la unidad de medida me queda centímetros, pero fíjense que hay 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 unidades de medida. Entonces esto queda centímetros elevado a la 4. ¿Listo? Para finalizar, entonces lo que hacemos es calcular esta raíz cuadrada. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 2079 y la unidad de medida de centímetros cuadrados. ¿Cómo vamos a calcular esa raíz? Y presten atención en esta parte que eh, la verdad no recuerdo si la hemos abordado en algún momento, pero vamos a calcular esa raíz. ¿Listo? Entonces, esa raíz cuadrada podemos calcularla de la siguiente manera. 2079 y realizamos la descomposición en factores primos. ¿Sí? O directamente lo podemos, si vamos a trabajar por ahora, lo podemos ingresar directamente en la calculadora y obtendremos ahí el resultado. Entonces tendríamos que es la raíz cuadrada de 2079. Entonces raíz cuadrada de 2079 sería 45,5. ¿Sí? Y la unidad de medida, centímetros cuadrados. Ahí tendríamos calculada el área de esa figura. ¿Listo? El área de ese triángulo. Si lo hacemos de esta manera, entonces tenemos que hacer la descomposición de factores primos, pero más bien la abordamos más adelante. Digamos que lo que me interesa es que manualmente lleguen hasta este punto y ya calcule la raíz, lo podemos hacer en la calculadora por ahora.